Ahí no sé qué, ¿dónde me señalaste? Ya tenía apagado el micrófono. ¿Qué? Tenía apagado el micrófono. Sí, Por eso te habló. puedo quitar este. Yo la escucho, licenciada Lara. Sí, gracias, Kelly, sí. Pero yo creo que solo usted ha entrado, ¿o no? O ya entraron los demás. Pues, connecting, están entrando. Están entrando, ¿verdad? Están entrando. Ahí está, Oscar. Ok. Ok. Entonces, y cabal, oye, ese es el tema de hoy de la, pero según San Mateo, ¿verdad? Las bienaventuranzas, acuérdense que se retomó la lectura continuada de Mateo, porque se empezó el tiempo ordinario, el domingo se va a leer todo el año Mateo, y también en las fiestas. Sí, hoy comenzó con las Hoy, bienaventuranzas, precisamente. no, o sea que Mateo se empezó a leer con el tiempo ordinario, después el bautismo de Jesús, y antes de entrar a la cuaresma se cortó con la cuaresma, se quedó en la semana 8, empezó otra vez en la 9, y ahorita ya vamos otra vez con la lectura continua de Mateo. Entonces, Con Mateo, pero la misa de hoy, la lectura de hoy. Hoy son las bienaventuranzas. Según San Mateo, ¿verdad? Según San Mateo, sí. Según San Mateo. Entonces ahí vamos. ¿Ya están todos adentro? Creo que sí, ¿va? Ya está Oscar. Déjennos a ver si lo puedo ver por aquí. Bueno, si no importa. Ahí cualquier cosa, ahí estamos. Bueno, entonces en las bienaventuranzas, vean, a veces no comprendemos muy bien, hoy. A veces no comprendemos muy bien, pero en ellas presenta Jesús las paradojas que expresan la auténtica situación del creyente en el mundo. Vean, por favor, porque muchas veces nosotros, este tema de las bienaventuranzas que nos dicen que es el programa de Jesús, que es la parte central del mensaje de Jesús, que es lo más importante, dicen muchas cosas de las bienaventuranzas, pero la mayoría de las veces las personas no captan el verdadero sentido de estas paradojas. O sea, ¿qué quiere decir? De estas contradicciones, básicamente, que expresa la situación del creyente. Si ustedes hacen esa comparación, hoy se leyó en la misa de hoy Mateo, pero aquí claramente estamos trabajando a Lucas, ¿verdad? Porque estamos viendo a Hechos de los Apóstoles y Pablo. Entonces, lo que en el Evangelio de Lucas es consuelo y promesa, fíjense en esta cita de aquí, por favor. En el Evangelio de Lucas las bienaventuranzas se presentan como una promesa, como algo que va a suceder, bienaventurados, felices los que lloran, felices los pobres de espíritu, pero ustedes van a ver, en primer lugar, las bienaventuranzas es el retrato de Jesús. Él es el bienaventurado, Él es el feliz, aunque vaya con la cruz, aunque lo hayan crucificado desnudo. ¿Por qué? Porque la felicidad consiste en que no está pegado a nada, no está pegado al poder, no está pegado al prestigio. Y basta con que ustedes vean un crucifijo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué representa un crucifijo? ¿Cómo están las manos abiertas y sin nada? ¿Cómo está su cuerpo desnudo y sin nada? Bueno, el trapito está ahí, pero no lo tenía en ese momento. Y entonces, ¿qué vemos? ¿Hay prestigio? No hay prestigio, está entre ladrones, está fuera de la ciudad. Haciendo una remembranza de Isaías, dice que lo miraban y todos volteaban la cara, no querían verlo, ¿verdad? Como un maldito. Entonces, totalmente despojado. Totalmente despojado, ¿verdad? De la vida, de todo, de las cosas, de las personas. La renuncia personalizada. De la renuncia personalizada. Y nada que lo obligaran. A mí nadie me quita, yo lo doy. Entonces, todo ese tema
que es un tema de consuelo y de promesa en el Evangelio de Lucas y que personifica a Jesús, ustedes van a ver que en Pablo es también la experiencia viva del apóstol. Porque el apóstol pues se vuelve un apasionado por Cristo y llega a decir, pues ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí, y de ahí todo va para adelante lo mismo que él, ¿verdad? Encadenado, pero dice en un momento, pero el Evangelio no está encadenado. O sea, el mensaje de Jesús no está en cadenas. Entonces él sigue predicando, esté donde esté. Se sabe el último, como un condenado a muerte, sin patria, insultado por los judíos, por los paganos, por envidia también, por los judeocristianos, o sea, los judíos que se han convertido al cristianismo. Y sin embargo, en él hay un gozo. A veces tal vez lo que no se entiende es cuando se habla de alegría, porque cuando se habla de alegría tal vez uno entiende carcajadas, risas, pero cuando se habla de gozo, por eso los misterios son gozosos, porque es algo que hay dentro. Tal vez se puede estar pasando un momento difícil y sin embargo dentro hay otra sensación. Entonces, bueno, ya vimos el aspecto histórico, biográfico, entonces ahora vemos el literario, ¿verdad? O sea, lo que corresponde a él, sus cartas. Las cartas entonces son los textos, aquí lo dice lo que ya dijimos antes, los más antiguos del Nuevo Testamento. No había otra cosa escrita. Los primeros en ser reunidos como el cuerpo paulino, o sea, no había nada. Esas cartas tampoco se escribieron con esa intención. Más adelante se recopilaron y entonces, como todo lo que se hizo para escribir, y entonces se reunieron en lo que se llama cuerpo paulino, el corpus paulino. Y el género es epistolar, o sea, carta. Corpus paulino, el estilo es el de una carta, hay un saludo, hay un cuerpo, hay una despedida. Son 13 esas cartas, aquí las tienen ustedes mencionadas. Yo necesito que lean la introducción de cada una de ellas y saquen las fechas, ya lo habíamos dicho varias veces, no sé si ya lo hicieron un poquito, van adelantado en eso, pero sí necesito un cuadro cronológico de las cartas, las fechas en que fueron escritas, de dónde fueron escritas, para quién fueron escritas y el mensaje que se transmitió. Las están ahí más o menos de forma cronológica, pero ustedes, si ya entraran a leerlas, ustedes descubrirían ahí un desarrollo de Pablo, cómo Pablo va creciendo o va entendiendo mucho más el misterio de Cristo. Y como decía antes, él no cambió de religión. Él pudo entender como judío todas las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Él vio con claridad cómo esas promesas se lograban, se realizaban, se cumplían en la persona de Jesús. Y él no tiene ninguna duda en que Jesús pues es el Mesías, y no solo el Mesías, sino que aquí es donde viene el tema de que Jesús de Nazaret pasa a ser Jesucristo, o sea, Cristos, el ungido, el Mesías, o sea, Cristos, una palabra griega, Cristos, porque en hebreo pues era el Mesías, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ven las cartas. Y bueno, los géneros literarios, los querigmas era básicamente el anuncio más importante. Luego, ese querigma lo vemos en Hechos de los Apóstoles, como dijimos, en resúmenes que se llaman sumarios, cortos y chiquitos y grandes. Unos son muy grandes que entran desde Adán, todo un relato histórico, y luego otros pequeños que solo hablan de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Básicamente en un contexto más actual en el tiempo de ellos. Pablo también formula las primeras como fórmulas o se llaman doxologías, se llaman litúrgicas.
en el nombre del Padre, del Hijo. O sea, eso que dice el sacerdote al principio de la misa, el amor del Padre, ¿cómo es que dice? El amor del Padre, el amor del Padre, no me recuerdo del Hijo, y luego la gracia del Espíritu esté con ustedes. Entonces, ese se llaman doxologías y son formas litúrgicas, es el saludo con el que empezamos las celebraciones eucarísticas. También hay himnos, por ejemplo, Filipenses 2, del 1 al 11, que habla al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Bueno, son himnos que eran himnos ya litúrgicos, o sea, no necesariamente los tuvo que haber no inventado, no, sino que posiblemente recogido él ya de las comunidades, porque acuérdense, él formó comunidades, pero ya habían algunas comunidades. Entonces hay una retórica, ¿verdad? Él tiene esa capacidad. También tiene la gran capacidad de citar la escritura y darse cuenta cómo se cumplía en Jesús todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento, porque habíamos visto de que tiene una formación bíblica muy buena. Y luego vienen las exhortaciones morales, ¿verdad? Tiene también sentido de homilética, o sea, explicación. La homilía es una explicación para encarnarlo. Pasajes autobiográficos que él mismo narra, notas breves de lugares, momentos, recuerdos de su origen pasado, también a veces recomendaciones a sus amigos o aspectos, digamos, que dejé algo en la casa de fulano y díganle a sutano, tal, cosas así, eran cartas, ¿verdad? Pero vemos un aspecto histórico, biográfico, literario, y ahora vamos al teológico, ¿verdad? Que es básicamente el que va a utilizar Pablo. Es un ser intercultural, ¿no? Se pertenece a las culturas más importantes de su época, fariseo, pues totalmente apasionado, originario de Tarso, ciudadano romano, perseguidor de cristianos. Vive su conversión en el camino, pues básicamente su conversión es el encuentro con el resucitado, predicador de la palabra, y él mismo se llama apóstol. Y en su apostolado parece delinearse la dialéctica entre fe y razón. Tema muy importante ese desde Pablo, porque aquí ustedes van a encontrar cosas muy importantes de lo que es realmente las primeras comunidades y cómo hay que llevar el evangelio. Acuérdense ustedes de que sale de Palestina de una matriz judía, pero luego va justamente a un mundo griego, filosófico, intelectual, y entonces él tiene que presentar el mensaje de Jesús y hacerlo inteligible, pero no inteligible desde conceptos, ideas, sino desde puntos concretos que los destinatarios van a entender. Tema muy importante para la evangelización, porque muchas veces nosotros repetimos fórmulas que ni siquiera las entendemos. Entonces es imposible que las personas puedan, como por una obligación, entender o creer algo que tal vez nosotros ni siquiera comprendemos o creemos. Entonces la misión que le da Cristo lo pone en condiciones de afrontar la sabiduría griega. También las hebreas, que él las conocía perfectamente bien, y en esas dos aguas, por decir así, él tiene que presentar el misterio de Cristo, hacerlo inteligible. De ahí que para unos sea un escándalo y para otros sea una locura. Imagínense ustedes, para los judíos, decir que Yahvé es ese crucificado, pues ya dirán ustedes si es una locura o si es un escándalo. Y para los griegos, decir ellos que ponían a esos dioses tan fuertes, tan importantes, tan físicamente guapos, y de repente este señor ahí que es Dios ahí, como está en la cruz. Entonces
Vean ustedes que muchas veces este tema nosotros lo queremos evadir, porque como que eso no le gusta a la sensibilidad de la gente. Entonces, como que hablar de la pasión, del sufrimiento, del dolor, de asumirlo, que mejor hay que ser más fácil el mensaje. Como decir, si tú le das al Señor, Él te va a devolver el 100%, porque ahí lo dice. Sí, el 100%, pero también persecuciones, ¿verdad? Cuando le preguntan, nosotros lo dejamos todos, que todo lo dejamos por seguirte, ¿qué nos va a tocar? Bueno, el 100% con persecuciones, o sea, el sufrimiento va implícito, porque forma parte de la vida y hay que asumirlo. Entonces, aquí está el tema muy importante de Pablo, ni solo la fe, ni solo la razón. Entonces, las dos que Juan Pablo II lo va a tomar como las dos alas o los dos pulmones, va a decir Benedicto XVI, del cristianismo. Entonces, anuncia a Cristo. El cristianismo, fíjense que ni siquiera ya él lo va a anunciar como una nueva religión, sino que es básicamente una nueva metanoia, una nueva mentalidad, una nueva forma de vivir, una nueva manera de expresarse, de relacionarse. Básicamente, el Evangelio va a tener que ver con eso, con una nueva manera de relación. Entonces, hoy que se hablan de tantas redes sociales, vean, lo que hay en la computadora, en el Internet, no son redes sociales, son redes de comunicación. Las redes sociales se hicieron hace muchos siglos con el Evangelio, o sea, socializar, relacionarse. O sea, lo que se hace por Internet es comunicarse, son redes de comunicación, porque para relacionarse uno necesita encontrarse, necesita muchas cosas. La relación es muchas cosas, no es solamente hacerlo a través de una pantalla. Entonces, el pensamiento cristiano coincide con el anuncio de la cruz. No puede haber cristianismo y no puede haber evangelización sin este anuncio. O sea, este anuncio hoy tal vez es una de las cosas más difíciles porque estamos en una sociedad pues que va del sufrimiento y el dolor, mientras que el cristianismo o el mensaje de Jesús hace que uno lo asuma, no lo cargue, no lo aguante, sino que lo asuma, lo haga parte de uno mismo. Cosa que puede ser que algunos piensen que no es lógico, que es masoquismo o no sé, pero realmente no. Verdaderamente el sufrimiento forma parte de la vida y Jesús pues lo vive sus momentos de alegría, vive sus momentos de relación amistosa, cercana, tierna, pero bueno, cuando hay que sufrir, como dicen los jóvenes de hoy, toca. Y cuando toca hay que asumirlo porque esa es la forma. De alguna manera, el sufrimiento pues forma parte de la vida y no está exento. Y el pensamiento de Cristo es el único capaz de superar las divisiones y crear comunión. En este tema es el pensamiento de Cristo, pero en Hechos de los Apóstoles es lo que vemos la acción del Espíritu. Es el que supera las divisiones. Eso es lo que vimos en Pentecostés. Y lo que vemos con Pablo es que crea comunidades, o sea, crea comunión, aún en los ambientes más difíciles, como son los puertos. Corinto era un puerto. Entonces, pero vean que la raíz de toda esta acción, de todo este ser dócil al Espíritu, es el enamorarse de Cristo, el apasionarse, es así como Jesús estaba tan enfocado en el Padre y eso le daba la fuerza y le daba la capacidad para llevar el mensaje del reino de Dios a todos y acercarse con amor a los necesitados, pues el motor era el Padre. Entonces aquí vemos un paso que no lo habíamos visto en los evangelios, porque aquí
el motor de Pablo es Jesús, porque a él fue al que experimentó, ¿verdad? Sin embargo, él va a entender perfectamente porque era judío y es monoteísta, no deja de ser monoteísta, pero ustedes van a encontrar esta doxología del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que fue lo que nosotros celebramos el domingo, ¿verdad? Ayer, o sea, la Trinidad. O sea, esto no es que él se lo invente, sino que él se da cuenta verdaderamente, pues, y esa es prácticamente una de las cosas más importantes de Pablo, que decíamos anteriormente, que tiene que ver con la razón y la fe, que él puede como explicar estos misterios de tal manera que él va hablando cómo todo va dirigido al Padre por mediación del Hijo, o sea, por méritos del Hijo, por la gracia, así es, y dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu, o los méritos del Hijo y la comunión del Espíritu, esté con ustedes. O sea, ahí está la doxología, que era lo que hablábamos anteriormente, que Pablo lo explica perfectamente en sus cartas. Y entonces ese motivo profundo, más profundo de su trabajo apostólico es Jesucristo. Él influyó en su vida y luego nosotros a Pablo tendríamos que utilizarlo como modelo, o sea, como algo que él experimentó y lo estudiamos o lo vemos, pero no para creer en Pablo, sino para darnos cuenta de los procesos que Pablo tuvo en su conversión y darnos cuenta que eso también es posible para nosotros, tener esos cambios. Aquí es lo que estamos hablando de la Trinidad, el Padre de Jesucristo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y todo ha sido creado por medio de Él y para Él, es Jesucristo, ¿verdad? Todo ha sido creado por medio de Él, porque era la palabra, es la palabra. Entonces, todo eso él lo va a explicar luego las comunidades, él les va a dar ese significado de ser el cuerpo de Cristo, o una cosa tan grande y tan fuerte, ¿verdad? O sea, que los templos somos nosotros y él lo explica con mucha facilidad. Dice que llevamos en barro, o sea, nuestro cuerpo es como un barro que lleva un tesoro muy grande, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu, o sea, porque él no los desliga, sino que aquí lo ven ustedes, esa presentación, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, y ve a todos los apóstoles, a todos, por eso es Hechos de los Apóstoles, que podría ser Hechos de los siervos de Cristo. O sea, ¿quiénes son los apóstoles? Son servidores. Esas ideas jerárquicas de príncipes de la iglesia y todo ese tema pues se ha desarrollado en otro momento, en el tema de las monarquías, de los reyes, que los papas tuvieron que ver con eso, y los príncipes de la iglesia y los anillos y toda esa cosa, pues eso se desarrolló posteriormente. Pero básicamente los apóstoles son siervos. Acuérdense ustedes que cuando se necesita servir a las viudas y a los huérfanos, por imposición de manos se dan diáconos, o sea, servidores. O sea, nosotros vamos a servir predicando, van a decir los apóstoles, y estos van a servir sirviendo. Bueno, se les ponen las manos para que sirvan. O sea, todos son apóstoles, todos son servidores. Y cada bautizado ¿qué pasa? Que cada bautizado se incorpora, incorpo de Cristo. Y esto es un tema también muy importante porque nosotros, ese es otro problema de las catequesis y de nuestra fe cristiana, que no tenemos claro el compromiso que hemos adquirido libremente en el bautismo. Nosotros fuimos llevados al bautismo y entonces ahí, fíjense, aunque los hermanos separados pues tengan sus bautismos mayores de edad, pues ya grandes, adultos, en ese sentido ellos son mucho más coherentes que nosotros. Pero nosotros
los tenemos desde pequeños, pero precisamente por eso, porque no nos damos cuenta de nada ni nada, y después está la confirmación, y tampoco la entendemos porque es casi que todo el mundo va obligado para que le llamen al sacramento de la confesión, el sacramento de la despedida. Entonces se dan cuenta ustedes lo triste de tener signos sensibles presentes, pero no tener claro el significado de cada signo. O sea que en el bautismo se olvida el compromiso que se hace, el pacto que se hace, o sea, y libremente, porque nadie obligó a recibir ese bautismo. Entonces, ¿por qué después tanta incoherencia? Pero ahí está el problema de la catequesis. Y bueno, luego vemos el aspecto espiritual. Mucho de lo que dice aquí ya lo hemos visto, apasionado. Conocemos su carácter, es un alma de fuego, es religioso, pues monoteísta absolutamente, y descubre que en Cristo está la salvación. Esto es importante porque eso lo dice Fray Nelson, dice, si los hebreos o los de Palestina o los judíos de Palestina, ellos esperaban el Mesías y los que se convirtieron al cristianismo entendieron que Jesús era el Mesías, los paganos no tenían que ver nada con el mesianismo, porque ellos no eran judíos ni entendían esa palabra. Pero para ellos Jesús era entonces el Salvador. Aquí ese es el fundamento. ¿Y salvarnos de qué? Y eso es lo que va a ir explicando Pablo en las cartas, sobre todo en la carta a los romanos con el tema de la justificación, ¿verdad? No es la ley, no es cumplir la ley lo que nos salva, porque la ley me enseña dónde está el problema, pero no me ayuda a evitar que yo lo haga. La ley solo me enseña dónde está el error, el problema. Pero la gracia, y esa solo la da Jesucristo con su Espíritu, esa me dice cómo puedo superarlo. Y ese es el tema de la justificación. O sea, somos justificados por Cristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Eso es muy importante porque es el tema de la salvación. Nadie, dice él, dice Señor, Señor, si no es por la obra del Espíritu. Eso lo dice Jesús también en el Evangelio. Y entonces su vida es abnegada y al servicio de Jesucristo, definitivamente. Entonces, conocer a San Pablo debe servirnos, por favor, fíjense en esto, para despertar nuestra conciencia sobre la propia identidad. ¿Cuál es esa identidad? Pues esa identidad es la que recibimos en el bautismo. Aquí estaba buscando en mi clase anterior, dice, la primera exigencia que deriva del bautismo es la fidelidad a los pactos. Fidelidad a los pactos. Es decir, Jesús es la nueva alianza, el pacto. O sea, una alianza es un pacto, es un compromiso que se da entre dos partes. Entonces nosotros somos una nueva humanidad que entramos a esa nueva humanidad por el bautismo. Entonces deberíamos entender la fidelidad a ese compromiso, a ese pacto, a esas promesas que luego nosotros queremos que se hagan realidad en nosotros, pero que no las vivimos. Y entonces fuimos al bautismo libremente, y aunque nos hayan llevado desde pequeños, fue libre, nadie estaba obligado. Entonces dice, tenemos que tener conciencia de nuestra propia identidad y el sentido de nuestra vida. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que verdaderamente? Porque muchas veces nosotros tenemos ese tema muy mal ubicado y pensamos en Jesús o en Dios, como ustedes quieran, lo pensamos en una forma bombero. Cuando hay problemas, que venga a arreglarme los problemas, como que yo soy merecedora de todo eso, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos prácticamente, ya esto ya lo vimos,
¿cómo se llamaba? Esta era anteriormente, quiero ver, con el judío practicante. Pues sigue hablando de él. Ya habíamos dicho su nombre hebreo, su significado. Eso ya lo habíamos visto. Ya también. El ambiente en que creció también. Todo esto ya lo habíamos visto rápidamente. Ya, lo que pasa es que ya tenemos solo unos minutos y entonces no quiero, la educación ya la vimos también. ¿Saben? Esto también es importante aquí, que eso sí no lo habíamos visto. ¿Qué Biblia fue la que estudió Pablo? Pues justamente al ser judío, él estudió la versión de los 70. ¿Cuál era la versión de los 70? Era la versión griega, o sea, la versión helenista. Habían dos versiones, la palestinense que estaba solo en hebreo y Pablo estudió la versión griega, o sea, la que tuvieron que traducir los judíos que estaban en la diáspora. Entonces, eso es importante porque cuando nosotros vemos a los pues, hermanos protestantes, ellos quisieron aceptar la versión hebrea. Es extraño, fíjense que ahí es donde ustedes, cuando ya estudian, ven las incoherencias. Ellos no aceptan muchos libros del Antiguo Testamento porque fueron escritos en griego. Entonces no aceptan la versión de los 70, aceptan la palestinense. Pero aceptan todo el Nuevo Testamento y Pablo que todo fue escrito en griego. Imagínense ustedes. Ahí sí que se dan cuenta de la incoherencia, ¿verdad? Pero eso es la ventaja de estudiar, que nos abre la mente y nos damos cuenta. Sobre todo si llegan los testigos de Jehová, yo creo que les podemos nosotros enseñar algunas cositas. Entonces aquí ven ustedes que la Torá, pues ya ustedes se van a dar cuenta si leen las introducciones, que eran, se decía, tanto la Torá como los salmos, los profetas, prácticamente que los autores, que era Moisés, que era David, que era cada profeta, eso ya vemos cuando vemos las introducciones que no es así. Pero en las cartas de Pablo sí podemos tener esa seguridad, casi que es el único que se puede, ¿verdad? Aquí pues básicamente él era una persona consagrada como fariseo. Luego estando en Grecia pues iban a las sinagogas. Acuérdense que solo había un templo, no era como ahora que hay iglesias por todos lados. La lectura de la Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento nada más, era su eje de formación. Su madre lo había pues introducido o le inculcó el amor a la escritura y pues como joven, a la edad que tenía que leer, pues ya aprendió. Lo envían a estudiar, todo esto ya lo vimos, ya vimos las lenguas que hablaba, ya lo vimos. Vimos que era, eso no lo hemos visto, pero era tejedor. Esto yo creo que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Sí, no, pero era su oficio, ¿verdad? Taller materno, paterno. Aquí esta información la vamos a encontrar más adelante en las cartas, de que él se ganaba la vida con su propio trabajo. Eso lo dice casi al final, ¿verdad? Que nunca fue carga para nadie, ¿verdad? Él hacía sus propios tejidos y buscaba cómo, y también utiliza esos rasgos para escribir sus cartas. Y básicamente todo el tema de su pensamiento griego, romano, sus raíces judías, todo eso hace de él una gran persona con una gran fecundidad espiritual y que en el momento de su conversión, pues básicamente se da al 100%. Entonces vean ustedes, este es un ejemplo de, aquí le van a explicar
se recuerdan ustedes que solo un grupo de Israel esperaba el Mesías. Todos lo esperaban de distintas maneras, pero los nazareos eran los que tenían ciertas características. Igual, solo un pequeño grupo también cree en Cristo, no todos los judíos. Está hablando de los judíos. Entonces aquí vemos pues que Dios no rechaza al pueblo judío, sigue siendo su pueblo, pero aquí utiliza esa metáfora para ver lo que es el olivo cultivado y el olivo silvestre, que básicamente viene a ser como el injerto que tienen los gentiles en el olivo cultivado que eran los judíos. Bueno, tenemos 3 minutitos, no sé si tienen dudas. Yo creo que nos quedaríamos hasta aquí. Solo como nos dejó que buscáramos las diferencias entre los 3 relatos que hay acerca de la conversión de Pablo, la guardamos entonces para el final. Sí, y me la platican la semana entrante, ya que hemos visto esto, básicamente la presentación de Pablo, ya es poco lo que nos queda aquí, entonces terminamos eso y a ustedes me dan su opinión de las 3 narraciones que hay. ¿Qué les pareció? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Por qué consideran que usa Lucas esa contando lo mismo, pues, pero lo cuenta de diferente manera? Y ya habíamos visto esa misma situación en la Ascensión, ¿se recuerdan? Que el Evangelio lo contó de una manera y en Hechos de otra. Entonces, como que me gustaría que vieran ese recurso, por qué lo usa él de esa manera. Y ahí quedamos como maestro de los gentiles. No es una figura del pasado que vamos a recordar, sino que es para nosotros maestro, apóstol. Maestro apóstol, heraldo de Jesucristo. Y un modelo y ahí básicamente, ahí es donde entran ustedes ya a platicarme de la conversión, que ya la habíamos visto también la vez pasada. Sí. Así es que son 2 minutitos, les agradezco muchísimo. A usted, Lick, muchas gracias. Y les queda ahí grabado, más para los que no asistieron, para más tarde. Gracias por todo, Betsy, excelente. A la orden. Gracias, Betsy. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Gracias, Betsy. Feliz noche. Gracias, Betsy. A la orden. Gracias, Betsy. Feliz noche. Feliz noche, descansen.